Bueno, estimados amigos, estábamos acá en la previa conversando con nuestro amigo Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado constitucionalista, conocedor y experto. Sabido es que es filósofo, investigador, reconocido internacionalmente nuestro doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, a quien le damos la más cordial bienvenida por Medusa TV en el programa Aclarando. Bienvenido, Luis Alberto. Gracias, Johan, encantado de estar en el programa y sobre todo contento de volver a reunirme contigo después de un buen Sí, ha tiempo, ¿no? pasado. Desde la pandemia me parece que no nos vemos. Creo que sí, caramba, Sí. en este interactuar de teléfono, WhatsApp, si en vivos, el tiempo va pasando rápidamente, ¿cierto? Sí, pero bueno, acá a tu disposición. Luis Alberto, el que hoy existan 43 partidos políticos corriendo en esta elección, a qué te lleva la reflexión esta de por qué es que hay 43 partidos? ¿Es bueno? ¿Resulta contraproducente? ¿La cédula va a ser lo que esta mesa? A ver, si nos centramos en esa opinión tuya, sesuda siempre. Bueno, eso lo único que refleja es la inexistencia de partidos políticos en el Perú. Porque si hubiesen partidos políticos, la cosa sería distinta. Es que la idea, Johan, es definir claramente qué cosa es un partido político, ¿no? Cualquier organización que se inscriba en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones es un partido político, o formalmente le pueden llamar partido político, pero ¿de verdad es un partido político? Y la respuesta es no. Para que exista un partido político, tal como por lo menos la ciencia política así lo determina, tienen que concurrir tres requisitos fundamentales mínimamente. En primer lugar, que ese partido esté conformado por personas que se encuentran unidas en función de un mismo credo doctrinario. Porque claro, si no, de lo contrario, vas a tener personas que se unen simplemente por intereses económicos, crematísticos, qué sé yo. Y luego, cuando se rompe eso, entonces desaparece pues el partido, entre comillas, ¿no? Que vemos que viene sucediendo. Permanentemente, pues. Pero distinto es el caso cuando tú encuentras a personas que se encuentran unidas en torno a una fe doctrinaria, ¿no? Entonces, ¿El FREPAP pudiera ser un partido teocrático de esa forma? vamos a ver, por lo menos tiene el primer requisito. Ya. Entonces, una doctrina. Esa doctrina te permite tener una cosmovisión del mundo. Ujú. Y evidentemente como cosmovisión que tú puedes desarrollar, puedes implementar un análisis, una interpretación del mundo, una interpretación de la realidad, donde tú descubras cuáles son sus problemas y cuáles son las formas como podría solucionar esos problemas. Entonces, eso inmediatamente te lleva a un segundo elemento. Y ese segundo elemento, ese segundo requisito, es el de los programas. Generalmente un partido político desarrolla dos tipos de programas. Un programa máximo y un programa mínimo. El programa máximo es lo que vendría a ser una suerte de posición respecto de una política internacional. Ujú. Sobre todo el día de hoy que vivimos en un mundo más que globalizado, mundializado. Ujú. Sería absurdo pues, pensar que vamos a vivir en una sociedad autárquica, ¿no? Aislada. No. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el mundo? Y entender ese mundo implica tener conocimientos de economía, geopolítica, comercio internacional, política internacional, ¿no? Entonces, la cosmovisión que tú tienes en el primer elemento te permite abordar todas estas características y plantearte problemas y desafíos. Entonces, cuando tú vas a hacer propuestas de políticas públicas, entonces ahí es donde obtienes tu plan máximo, es decir, tu propuesta política de cara a la política internacional. Y con ello también tienes tu plan mínimo. Mínimo puede sonar pues como pequeñito, ¿no?
Pero, claro, si se entiende máximo el internacional, mínimo será el nacional, ¿no es cierto? Entonces, esto implica desarrollar un plan de gobierno nacional, construido en función de esa cosmovisión de la que hablábamos, ¿no? Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar a lo largo de la historia, ¿quiénes han tenido esos planteamientos? Por ejemplo, el Partido Comunista con Mariátegui. Entonces, Mariátegui te plantea el problema de la tierra, el problema del indio, el problema del trabajo. ¿Cómo abordar estos problemas? Y entonces ahí sale el plan de gobierno, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso es a lo que se conoce con el nombre de plan mínimo. Y es un plan que tiende a ser renovado dialécticamente en el tiempo. Porque este plan durará, pues, no sé, unos 5, 10 años, 15 años, y luego tiene que venir otro plan, ¿no? En China le llaman los planes quinquenales, por ejemplo, ¿no? Bueno, que ahora ya con la presidencia eterna de Xi Jinping. Xi Jinping, ya la cosa queda... Pero igual, el Partido Comunista sigue teniendo, pues, una visión, ¿no?, sobre el particular, ¿no? Ahora, el Partido Aprista, igual, de la misma manera, tiene su plan de gobierno. Os recuerdo que el Partido Aprista es el propulsor de la generación de el Banco de la Nación, ¿no? El Banco Agrario, por ejemplo. Banco Agrario, lo más característico. El problema del agro, ¿cómo se soluciona? Con créditos, microcréditos, el fomento de las pymes y las MIPES dentro del agro. Entonces, generemos un banco agrario, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que tengas una representación a nivel nacional. Pero esa representación a nivel nacional se condice con el primer elemento, es decir, las personas que están unidas en torno a un mismo credo, una misma fe. Entonces, digamos, tú has sido Boy Scout, me parece. No sé. Pero es como los Boy Scouts, pero ¿no? Por el colegio militar hemos pasado. Ya, es como los Boy Scouts. No interesa si estás en Lima o estás en Piura o estás en Tacna. A donde tú llegues siempre vas a encontrar una familia que te recibe. Porque están unidas estas organizaciones de los Boy Scouts en función de una manera de ver el mundo, ¿no? Una idiosincrasia, una cosmovisión, repito. Entonces, lo propio sucedía y debe suceder con un partido político, es decir, gente que está unida en torno a un mismo credo, ¿no? Una misma fe política. Entonces, la representación que se tenga al interior del país es exactamente la misma. Seguramente, pues, algo siempre habrá que podamos debatir y discutir, ¿no? Pero en buena cuenta, la fundación de los locales partidarios va a mantenerse constante en el tiempo. Distinto es el caso de los partidos empresa, donde... abres la puerta cuando hay elecciones. Así es, efectivamente, ¿no? Yo le llamo entonces por teléfono, a ver, ¿quién es el acaudalado de esta región? Fulano de tal, ya. Entonces, lo convoco y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero que usted sea el candidato para número 1 de mi partido, ¿no? Y su casa la va a convertir en un local partidario. Entonces, coloca ahí el letrero donde dice local partidario del partido Plata como Cancha, por ejemplo, ¿no? Esa no es representación nacional. Porque el día que se acabe el proceso electoral, desaparece también, ¿no? Disuelve, ¿no? Entonces, estos son los 3 requisitos mínimos básicos fundamentales que tú necesitas para poder tener un partido político. Y comprenderás que esos 3 requisitos son tediosos de encontrar en el paso del tiempo. O sea, porque tienes que desarrollar, pues, una doctrina, un pensamiento, ¿no? Tienes que adoctrinar, ¿no? Evangelizar, etcétera, y de una manera sostenida, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es que normalmente en los países civilizados existen 2, como mucho 3 partidos políticos, nada más. Entonces, cuando se te viene una avalancha, ¿no?, de partidos, y tú te pones a analizar en primer lugar, a ver, esos 46, 47 organizaciones ¿tienen estos requisitos? No tienen ni el primero, pues. Ninguna. Entonces, y todos se llaman Perú, ¿no? Adelante Perú, vamos Perú, Fuerza Perú, Perú al siglo XXI, recontra Perú, te amo Perú, bien Perú, ¿no? Todos son Perú, ¿no?
salvemos al Perú, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero a la hora en la cual se acaba el proceso electoral, desaparecen, se diluyen, porque no son partidos políticos. Desde ya 23 se entiende que están fuera, porque en la firmas. No, en la lógica, mira, si hablamos de que el 5% es la valla, hay 43, 23 están fuera, pero no todos van a sacar 5% de cara a la elección que viene. Y si cada uno saca más del 5, le resta al otro, o sea, 30 ya están de plano fuera, y más aún con la representación que ahora se pide, que adicional de pasar el 5% tengan representación tanto en el Congreso, entiéndase Senado y Cámara de Diputados. Entonces, lo cual debieran solo quedar 8 partidos. Como mucho, pero 7 creo que ahí, ¿no? Y eso, yo no sé si recordarás el proceso electoral de 1995, donde por primera vez el peruano conoció el famoso Sabanón. Era una cédula electoral de este tamaño, donde habían alrededor de 12, 13, 14 partidos políticos. Ya hubo, digamos, un antecedente. Sí, pero claro que ahora va a ser peor, evidentemente. Bueno, ahora pues te van a entregar un papelógrafo. Esto ya no está, este es el kiosco la sábana. Eso beneficia a un país con una estructura institucional tan endeble y frágil como la que tiene el Perú, y donde su sistema democrático pues es sumamente frágil, valga la redundancia. Definitivamente no, porque lo que termina generando esto son atomizaciones, ¿no? Y ahora, en ese sentido, porque en una anterior entrevista hablamos con José Manuel Villalobos, entendido él en el tema electoral, y hablaba de que esta era la única y última oportunidad de que quienes interesados en hacer política y no pudiendo hacerla dentro de los partidos empresa que has descrito, o los partidos familia que ya venían con cierto apellido, digamos, de no pasar esa interna, es que en esta ocasión lo han hecho a razón de tener cada uno su partido político. Ahora, vamos de experimento en experimento. ¿Qué hacer para que debieran haber 7, 8, para ya máximo 10, en tanto 10 es mucho comparado con los otros lugares que tú has referido, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo controlamos a los partidos? Si bien es cierto, ahora tienen financiamiento público. Entiendo de que todo eso, de los requisitos que has manifestado, yo sí incidiría en que, oye, puedes hacer el tema de doctrina, el tema de capacitar, porque tiene los recursos. ¿Debiera el Estado tener un control mayor ahí? ¿Cómo lo ves? Pero es que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Pues, definitivamente. O sea, crear una filosofía específica, pues solo para el proceso electoral y pretender hacerle creer a alguien, eso no va a pasar, ¿no? Eso no sucede. Te lo digo yo, que he sido secretario de Ideología y Doctrina por un largo tiempo en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista Peruano entre el año 99 y 2002, si no me falla la memoria. Y donde nuestra tarea era pues la de implementar el partido escuela, es decir, los procesos de enseñanza y adoctrinamiento. Pero tú, por lo menos dentro del Partido Aprista, cuentas pues con una filosofía, que es la teoría del espacio-tiempo histórico de la Torre, basada en Hegel y en Carlos Marx, y matizada con el relativismo de Spencer, Spengler y Arnold Toynbee. Pero si aparece el partido de la familia, los Kennedy de Puno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué filosofía van a implementar ahí? No, es más, vimos una entrevista que a un presidente de un partido prácticamente se quedó mudo al momento de hablar de los principios, de la ideología, los valores. No, simplemente él hablaba de que era pragmático. Sí, pero el pragmatismo entendido en su versión más más ausente de conocimiento. Sí, pues, o sea, hay gente que cree que el pragmatismo, fíjate, el pragmatismo es una corriente filosófica desarrollada en los Estados Unidos por Charles Sanders Peirce, ¿no?
Y tiene toda una doctrina filosófica. O sea, vamos, si alguien viene y me dice... Si te sitúas en un pragmatismo, digamos, con lo que refieres. En el plano estrictamente filosófico, yo diría, bueno, mi respeto. Yo no comulgaré contigo, pero por lo menos tengo la posibilidad de debatir en términos de pragmatismo mismo. De pragmatismo, entendido en su sentido etimológico. Pragma en griego significa acción. Ya. Entonces, ¿no? Exacto. Y el pragmatismo lleva al utilitarismo. El utilitarismo de John Stuart Mill, por ejemplo, con su libro On Liberty, ¿no? Pero fíjate, hay personas que agarran esas ideas y dicen, yo soy pragmático. ¿Y qué cosa entiendes por ser pragmático? Bueno, yo hago pues lo que se presente, la oportunidad y la tomo, ¿no? Y ejecuto. Eso no es pragmatismo. Claro, esa es la peor versión del pragmatismo. Claro, estamos hablando, es un salto a ver si hay agua en la piscina, ¿no? Claro, ahora, ¿quién es el responsable de esta, voy a utilizar una palabra bíblica, ¿ya? Esta hecatombe. Tú sabes que la palabra hecatombe proviene del griego eka y tombus, que significa matar 10 cabezas de ganado, Wow. que era más o menos, digamos, la idea que generaba desaparecer a la mayor cantidad de cosas de valía, y en su lugar te insertan detritus, ¿no? Basura, ¿ya? Entonces, ¿quién es el responsable de esta hecatombe? Son dos personas, es el señor Tuesta, ¿no? El eterno reformador de los procesos electorales, que ha vivido de la teta del Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos por transparencia que este señor se ha hecho millonario. No cobra menos de $1 millón al año, según sus órdenes de servicio, hasta más, creo. Así es, efectivamente, ¿no? El non plus ultra, ¿no? Y el non plus ultra se ha encargado de generar precisamente este problema. Y aceptado por el señor Salas Arenas, que es quien se encargó de convocar al señor Tuesta. A la comisión de alto nivel, Así no sé cuánta es. cosa. Yo siempre me he cuestionado sobre el particular, no sé a qué hora le van a abrir el proceso penal respectivo a Salas Arenas por la responsabilidad que tiene este asunto, porque, repito, aquí entramos nosotros en un proceso de atomización y de dispersión tan grande que termina generando luego incertidumbre. Si a este proceso de atomización le agregas una cosa más que caracteriza al Perú, y que es la ausencia de líderes. Claro. Porque en el Perú, desde la muerte de Alan García, ya no encuentras líderes. O sea, digamos, sí, o sea, lo característico de lo que el líder político era, ¿no? De que lo salía, que era. Al debate, al discurso. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, ver cómo Lourdes Flores, que era un prospecto del PPC con proyección enorme, el día de hoy es doña nadie. Sí, bueno, desapareció. Ahora es personera legal del Partido Popular Cristiano, que acaba de firmar alianza con el Partido Unidad y Paz del general Quiabra, y entiendo de que lo que buscarían es, en el entendido de, esto es una opinión desde de una perspectiva de lo que se ve siendo el PPC, un partido muy municipalista en Lima, pasar esa valla de tener vigencia y esperar ser la diferencia respecto de los 42 que serían, ¿no? Con esa primera alianza, ¿no? Bueno, yo hago y transmito mi más sentido pésame a todos los militantes del PPC por esa alianza con el señor Quiabra, porque va a ser un absoluto fracaso, lo anticipo. ¿Sabes cuál fue la única alianza que le permitió al PPC ser ganador en un proceso electoral? Bueno, fueron dos en realidad, ¿no? Cuando hizo alianza con el Partido Aprista para la Asamblea Constituyente del 78. Bueno, ahí Bedoya le cede la presidencia, entiendo, a Víctor Raúl, de la ¿no? Torre, ¿no? En un acto de grandeza. Podremos estar en posiciones totalmente opuestas, pero allá de la Torre ya era pues un bate, ¿no? Un hombre que ya merecía el reconocimiento. Y vaya que la historia al final
Así es, justamente el 12 de julio recordábamos Ujú. la, la firma de ella de la Torre en la Constitución del 79. Esa fue la primera. Y la Ujú. segunda, lo recuerdo bien, la alianza que hizo con Acción Popular para el proceso del 80, cuando llevó a Fernando Belaúnde Terry a su su segundo gobierno, ¿no? Y al retornar, ¿no? Así es. Ujú. Pero después el PPC pues ha sido totalmente errático, ¿no? Errático en sus posiciones. Y ahora con Quiabra, de verdad que es una lástima. Entonces, Quiabra no es un líder. O sea, el gritón no es un líder. Claro. En el líder tiene que coincidir pues una serie de características personales, intelectuales, de inteligencia, estratégicas, ¿no? Y como te vuelvo a decir, yo veía, a pesar de las distancias Ujú. doctrinarias y políticas que nos puedan separar, pero yo siempre vi en la persona de Lourdes Flores, que además siempre me resultó una persona sumamente simpática, o sea, como Ujú. persona es, tú la conoces, Sí, sí, además, sí. yo también he trabajado con ella en la Universidad de San Martín, Ujú. y es una persona extraordinaria. Entonces, lamento mucho que ella, pues, en la etapa madura de su vida, se diluya y desaparezca. Ciertamente, Ahora, ¿no? ella, digamos, formaría parte de los últimos, voy a decirlo con cariño, ¿ya? Los últimos dinosaurios de la política. De lo ¿no? que queda, ¿no? De lo que queda. Pero, De los buenos, obviamente. de lo buenos, claro, por supuesto. Ujú. Pues ya se fue Alan, ¿no? Queda Jorge del Castillo, queda Mauricio Mulder, pero ellos son pues de otro nivel, ¿no? Ujú. Inclusive Lourdes Flores creo que estaba por encima, lo digo apristamente, inclusive. Ujú. Pero fuera de ella, dime un líder. Complicado en esta situación hoy en Keiko día. Fujimori no es una lideresa, ¿no? Ella no es una líder. O sea, Digamos que tomó a razón de la situación del padre, el apellido por exacto. default. Así es, efectivamente. Porque le cayó la bola, ¿no? en este caso, yo no sé, es más, no sé si llamarle fujimorismo o keikismo, ¿no? En este caso estamos hablando de lo que tú señalabas hace un rato, una empresa familiar. Ujú. Entonces, se fue el padre y queda la hija mayor. Y después, ¿quién va a venir? Kiara. Claro, ahí digamos que el fujimorismo después de Keiko ya no existiría, ¿no? Sí, pues efectivamente. ¿Alguna vez hicieron la referencia respecto de Odría también? Que algo de familiaridad hubo y que se entendía de que alguien de la familia podía continuar, ¿no? Lo cual es absurdo, pues, porque eso no va a suceder, porque no se transmite genéticamente los liderados. Míralo a Rafael Belaúnde, por ejemplo. Ujú. Su padre, un extraordinario estadista, el arquitecto. Yo recuerdo siempre también con mucho cariño a Belaúnde. Un extraordinario líder. Un hombre con un hombre que había viajado por todo el Perú y había conocido el Perú para poder entender la realidad peruana desde una posición doctrinaria de la cooperación popular. Porque eso era lo que rescataba a Alan en su discurso y lo dijo, ¿ah? Así es, efectivamente. Que indistintamente de quien venga, pero la propuesta era buena y cooperación popular funcionaba. Funcionaba, por eso es que Alan la toma y no la abandona. Y esa es creación, pues, de Belaúnde, porque lo bueno hay que mantener. Entonces, pero Rafael Belaúnde, pues, no le llega ni a la suela del zapato de su padre, ¿no? Entonces es imposible, o sea, familiarmente eso no va a suceder, ¿no? Entonces, muy bien. Y el día de hoy, donde la política es considerada no como el más sublime acto de servicio hacia el pueblo, sino más bien como una forma de enriquecimiento rápido con garrocha, ¿no? Sí. Entonces hay mucha desazón de parte de la gente. Por eso que yo veía ayer las encuestas. Ayer se presentaron dos encuestas, ¿no? Sí, totalmente diferentes unas de otras. Yo no creo en las encuestas, pero creo que sí, de alguna manera se puede ver el reflejo de digamos, la desazón del pueblo peruano, ¿no? Uh-huh. Porque mayor es el número, en este caso, de personas que todavía no han definido
por quién votarían en el proceso electoral. Claro, es que todavía no hay, hay una certeza, pero en el caso de los partidos empresa o partidos familia, ya se sabe, pues, ya se sabe, ya ¿no? se sabe que va a ser Acuña, ya se sabe que va a ser Luna, Luna, que va a ser Keiko, ¿no? Porque ahí no hay procesos electorales. En el APRA no lo sabemos, por ejemplo, porque recién tenemos que esperar al 30 de noviembre para que se lleve a cabo el proceso electoral interno. O sea, esa lista interna está interesante, ¿no? Claro, lógico, ¿no? Porque el APRA no es pues un partido de empresa, no es un partido que tiene un dueño, no es un partido auténtico, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un corte y volvemos en un minuto. Bien, continuamos con el segundo bloque, con Luis Alberto en la... Entre que llegaba el agua, estábamos comentando esta encuesta donde Keiko tiene 9%, Rafael López Aliaga 7% y Carlos Álvarez también, y creo que en esta encuesta también está el exalcalde de Trujillo. ¿Qué tanto, digamos... Bueno, Keiko conocida, Rafael por el tema de de siendo alcalde de Lima, pero dicen que no hay alcalde de Lima que haya podido chuntarles más. Castañeda la intentó y por poco pierde el partido. Bedoya también. Bedoya también. Bedoya. Entonces, Barrantes, el frijolito. Barrantes, ¿no? Barrantes. Jorge del Castillo. Vaya, entonces eso... Sí, parece que fuera una maldición. Yo creo que, a ver, Lucho, ahí al respecto creo, no sé, es un punto de vista, de que hay ese corte entre el provinciano y el limeño, entendiéndose de que cuando uno viene a Lima, la cosa se alimeña, y todavía el provinciano como tal, como que te ve diferente. Y eso sería la consecuencia de que cuando tú, ya siendo alcalde de Lima, tiene la representación limeña, pero no la nacional.
lo ves también en ese contexto? ¿Cómo percibes cuál es el encuadre de candidato respecto de una posición de caerle bien con discurso, con propuesta y con esa llegada a la gente que se ve muy desatendida? Mira, lo que pasa es que yo lo que veo no es lo que tú estás señalando, sino que yo veo que las personas identifican perfiles y entonces llegan a establecer que determinado candidato es un buen alcalde, pero de buen alcalde no pasa. ¿Por qué razón? Bueno, parece que fuera un estigma. Entonces, te lo digo porque, vamos, Bedoya, por ejemplo, hizo una extraordinaria labor cuando fue alcalde de Lima. A él le debemos la vía expresa, llamado el Zanjón, por ejemplo. Y si no hubiera hecho eso, ¿tú te imaginas cómo estaría Lima en ese momento? Sería ¿no? Lo que la India. Entonces, pero el interior del país no lo conocía, pues, como un político nacional. Yo no me imagino a Aya de la Torre candidateando para ser alcalde de Lima, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia, ¿no? Y lo propio sucede el día de hoy cuando, y eso pasando por Barrantes, ¿no? Yo recuerdo también, Barrantes fue identificado como un buen alcalde de Lima, a pesar de que su problema era la basura permanentemente, pero él fue el creador del 1.000.000 de vasos de leche. O sea, el programa Vaso de Leche lo creó él. Quedó él, ¿no? Así, y quedó, ¿no? Ser honesto ya es ser revolucionario, decía. Pero luego pasa a candidatear, ¿no?, con la Izquierda Unida, contra Alan García, y la gente lo identifica simplemente como eso, como un buen alcalde. Y vio que no la daba. Yo no me imagino a Alan García postulando, pues, para ser alcalde. Aunque ¿verdad? Alan dejó esa posibilidad respecto de que el bastión del norte, Trujillo, o sea, había sido tomado por Alianza para el Progreso. Murge Azanier, pues fue alcalde permanentemente, de ahí gobernador, y de ahí con la entrada, digamos, que de lo que venía, pues, y lo decía Mulder, ¿no? Mientras ellos daban un discurso, en otro lugar daban refrigeradoras, licuadoras, etcétera, ¿no? Interesante fue la posición que allá en ese tiempo el congresista Javier Bedoya planteó el tema de las dádivas, porque si no, ahorita estaríamos en una situación bastante complicada, si no hubiese habido ese freno el tema de las dádivas. Ya prácticamente era comprar los votos. Así es. Yo recuerdo en mi tierra, en Huancayo, por ejemplo, un conocido empresario que tenía su colegio, su academia, recordarás, su tienda, ¿no? Y este señor, a cambio de firmas, entregaba 3 kilos de papa, me parece, ¿no? Y hasta dinero, ¿no? Entonces, bueno, la gente recibe la papa y el dinero, pero hay una suerte de doble moral, ¿no? Te lo recibo porque pero no puedo. Pero no voy a votar por ti porque si esto estás haciendo conmigo, imagínate con quién lo vas a hacer, ¿no? Exacto. Entonces, algo similar sucede también con Rafael López Aliaga. O sea, a mí me molestó profundamente que él, después de haber perdido el proceso electoral a la presidencia de la República, lejos de dedicarse a hacer la gran política nacional, decide postular como alcalde de Lima. Entonces, otra vez te vuelvo a decir, yo no me imagino, pues, a Alan García perdiendo un proceso electoral y yendo a candidatear, ya, pues, no pude ser presidente, pero premio consuelo, voy a ser alcalde. Y eso que casi no le liga, porque acuérdate que Lourdes le pasó lo mismo, postuló, bajó y no la chuntó, le ganó Villarán. Ya, el caso de Lourdes, pues, es patético, ya sé, ¿no? Tremendamente patético. Bueno, ahí tuvo que ver su padre, tuvo que ver los audios que le sacó Jaime Bailey, claro, ¿no? Wow. Tuvo que ver su propio partido, ¿no? Lo recuerdo claramente. Entonces, y ahora, nuevamente, Porky va a tener que renunciar a la municipalidad. Entonces, ¿para qué postulaste a la municipalidad? Y ofreciendo, Lima será una de las potencias mundiales. Y un detalle a tener en cuenta ahí, porque que creo que eso lo va a matar. ¿En qué contexto? ¿No? Porque él dice, mi palabra es oro.
Y él dice, yo voy a ser alcalde y voy a terminar, y cosa que no sucedería. Y más aún en este momento, teniendo un proceso de vacancia de los 21 regidores respecto de lo que se ha hecho para que se pueda obtener el tren, porque ya hay jurisprudencia al respecto de que sean vacados, y al ser vacado, digamos, él renuncia, queda Reyardo, pero contra Reyardo y los regidores que votaron a favor de ese gasto, resulte siendo alcalde Gago. Entonces, eso también le pasaría una factura enorme a Rafael. ¿Cómo lo ves al respecto? Sí, sí, por eso precisamente, pues, o haces la gran política nacional o haces la política local. Uh-huh. Pero ambas son incompatibles. No es como en Estados Unidos, donde más bien el elector ve una trayectoria de crecimiento. Entonces tú ves en los Estados Unidos, todos los presidentes de los Estados Unidos previamente han sido gobernadores, cierto, ¿no? ¿No es cierto? O senadores. Y es más, para ser senador previamente ha sido gobernador del estado. Vaya. Y antes alcalde. Entonces hay una suerte de crecimiento, ¿no? Carrera política. Es una carrera política. Pero acá no, pues yo postulo. A ver, más bien de arriba abajo. De arriba abajo. Es como, ¿te acuerdas de este notario huancaíno que postuló para ser presidente de la República? Del Runa, Cero Galvez. Cero Galvez. Uh-huh. Ahí en Achubajecha. Bueno, acaba de inscribir su partido. Bueno. Ya será para el proceso del 31, ¿no? Porque en tanto su partido se inscribió después de la convocatoria, ¿no? Bueno, esos son pues los aventureros políticos, ¿no? Entonces, a ver qué pesco. Mira, dentro de todo lo pésimo que puede haber sido Alejandro Toledo, y alguien a quien voy a tener que reclamar toda mi vida, y los peruanos conscientes también, porque él fue el que le abrió la puerta al caviarismo para que se meta al Estado. Pero Toledo vino sostenidamente, el 95 postuló a ser presidente de la República, nadie lo conocía. Exacto. Perdió. El 2000 aparece nuevamente. Y de nuevo. Y sigue como presidente. Y de ahí viene ya el 2001. Yo nunca lo he visto pues a Toledo. Bueno, ya que voy a hacer, pues sería alcalde. Cosa que sucedió con Castañeda. ¿No? Entonces, o haces la política, la gran política nacional, o te dedicas pues a ser municipalista, ¿no? Claro, que yo lo veo, o sea, lo municipal no te garantiza definitivamente, o sea, el costo que te lleva es bastante... No, y al revés, lo único que te genera es simplemente una suerte de ostracismo. Ahora, yo veo en el caso de López Aliaga respecto de el tema de procedimiento, si bien es cierto, tú como gestor público quieres que la cosa se haga rápida, pero todo esto en marco de la normativa, ¿no? Y pareciera, de que muchos de esos procedimientos se están saltando. ¿Qué tanto eso pueda complicársele luego también, ¿no? Ahora, para ir terminando con la plática. En ese contexto, Vizcarra supo encontrar ese nicho de los jóvenes, en tanto él no es candidato, pero él tiene clarísimo de que lo único que lo salvaría es tener bancada en el Congreso y poder en ese Congreso tener el levantamiento de las inhabilitaciones que tiene. ¿Lo ves ahí en ese escenario? No. Vizcarra adolece de una base y un soporte humano político. Es decir, a nivel nacional él podrá tener eventualmente pues su partido y exhibir ahí un lagarto, ¿no? Que en realidad no lo tiene. Que en realidad, exacto, o sea, no lo tiene. Es más, se habla ya de diferencias con quienes son la dirigencia, como él está afuera. Oye, el que está dentro es el dirigente. Así es, efectivamente. ¿No? Entonces, yo no veo un soporte humano. Tampoco veo que él pueda calar en esa juventud insensata que caracteriza el día de hoy a la juventud de nuestros tiempos. El único momento en el que él
pudo manejar a esa juventud fue cuando murieron Inti y Brian, que eran un par de mequetrefes con antecedentes penales inclusive, y como es de farisea la izquierda caviar, que los elevaron a la categoría de héroes. Entonces se dio un uso utilitarista de la llamada generación del Bicentenario. Esta generación del Bicentenario, creo yo, es correctamente identificada por Agustín Laje como la generación idiota, ¿no? Entonces, yo no veo que Vizcarra pueda tener un manejo con esa generación idiota, o sea, con la generación del Bicentenario, porque a esta gente tampoco le interesa la política, ¿no? A diferencia de la década de los años 70, 80, donde los chicos eran pues más soñadores y sentían que tenían la capacidad como para poder cabalgar el viento y transformar el mundo, ¿no? En cambio, el día de hoy no, están metidos en otras cosas. Vizcarra no va a tener, por más intento que haga el Jurado Nacional de Elecciones de meterlo al proceso electoral, que no puede porque tiene 3 inhabilitaciones. Claro, se salva de una y digamos que fuera esta. Así es. No, pero el jurado va a tratar de hacer hasta lo imposible para que él participe en el proceso electoral. Vizcarra es una persona que no tiene escrúpulos para manejar convenidamente las cosas, ¿no? O sea, acuérdate que cuando él fue vicepresidente de PPK, después del escándalo del Ministerio de Transportes, se fue como embajador del Perú a Canadá, y en el momento en el que cae PPK, la primera pregunta que va a surgir es: ¿renuncia o no renuncia? Y PPK al final terminó renunciando. Y le preguntaron a la primera vicepresidente, a Mercedes Arauz, ¿usted va a renunciar? Si renuncia el presidente, yo me voy. Bueno, y el otro vicepresidente, el segundo, no nos hemos comunicado con él, pero entendemos de que sí va a renunciar. Y le llamaban por teléfono y ya no contestaba el teléfono. Esa era una muy mala señal. Entonces, ¿en qué momento a Keiko Fujimori se le ocurrió la torpe idea de pensar, a lo podemos convertir en presidente y yo lo voy a manejar? Lo que ahora, digamos. Lo que ahora. Con esta presidencia de Dina. Así es, efectivamente. Pero Vizcarra, pues, era ya un lagarto que tenía experiencia. De grandes ligas. Así es. A diferencia de esta doña, ¿no? Entonces, al final, Vizcarra termina metiendo a Keiko a la cárcel 3 veces. 3 veces. 3 veces, ¿no? Entonces, Keiko debe estar arrepintiéndose pues toda la vida de esa jugada. Sí, muchos para eso es bueno Vizcarra. En la lectura que se tiene respecto de las decisiones políticas que ha tomado Keiko, incluso ahora último se hablaba de que estaba un proyecto, o está todavía el proyecto de ley de que los ahora jueces supremos y fiscales supremos, a razón de 70, debieran jubilarse, pidieron llegar a 75, y claro, la aprobación de eso dependía del fujimorismo. Y hacer eso, ya lo decía el Philly Butter, ¿no? Keiko, haces eso, te irías nuevamente a Canadá, no precisamente al país del norte, como la vez pasada, ¿no? La vez pasada. Mira, bueno, esas estas torpezas, es que vuelvo a decir, Keiko Fujimori no es lideresa, no es estratega, y nuevamente lo revela. Porque este proyecto de ley que nace en el fujimorismo, de ampliar la edad de jubilación de 70 a 75 años, ha sido consecuencia de, hay un trascendido, no lo digo yo, esto lo sabemos quienes pululamos en el ámbito judicial, una negociación en la que Keiko Fujimori se pone de acuerdo con el juez César San Martín para permitir de que ellos, porque César San Martín debería ya jubilarse el próximo año, ahorita, ¿no? Entonces, para que se quede 5 años más, y el fujimorismo, a cambio de votar por la legalidad de esa ley,
¿Qué cosa es lo que esperarían de parte del Poder Judicial? Que se archiven los casos de Keiko Fujimori. Pero ¿cómo? Lo que yo veo ahí es que, oye, gracias, ¿no? Igual te vas a... Así es. Y ya no puedes retirar lo que esté. Así que ahí yo creo que es un momento y ya el tiempo y la historia lo ha venido desarrollando, ¿no? Y es un tiempo de recambio, ¿no? En el ámbito político, ¿no? Sí. Tanto en el caso de los jueces supremos a razón de 70, pues hay abogados que tuvieron 35, 40 y ya tienen los 45 para supremos, y que se dé las convocatorias en lo que esta junta actual tiene y lograr copar aquello que esté pendiente, ¿no? Así es, efectivamente. Lucho, esta es tu casa. Agradecer la oportunidad de que hayas venido a Medusa TV. Estamos ya en San Isidro, así que más cerca de poder conversar contigo y ir intercambiando esos puntos de vista, de los cuales tú siempre de manera clara nos eres un referente de lo que la política nacional y el acontecer judicial que venimos desarrollando. ¿Cómo te has sentido? Bien, muy contento, como te digo, después de varios años de volver a encontrarnos y ahora en esta faceta tuya que yo... De comunicadores. De comunicador que yo saludo y que te exhorto a que lo mantengas y sostengas por largo tiempo, porque de verdad que la televisión digital es una alternativa a la falsificación de la realidad que hacen los grandes medios de comunicación de la prensa masiva, donde al final de cuentas te presentan un contexto falso, pero que te lo introducen como si fuera cierto, ¿no? Pero bien. Y entonces la única forma de poder desmantelar ello es justamente a través de la prensa del digital, tema alternativo. Así es. Lo que veníamos hablando, yo tuve la oportunidad, y esto ya para concluir, es de estar en Costa Rica ya por el año 2014, y hablaban de lo que los cableros deberían tener, era contenido. Entonces, en la oportunidad que tuvimos de trabajar en Huancayo, y entender de que el contenido es el conocimiento llevado a un medio de comunicación, se encapsula, y puede ser un referente para quien de opinión tenga, pero respecto de lo que ya tiene previamente ya se hizo, ya se comunicó, ¿no? Bueno, en Huancayo nosotros tuvimos el ensayo de la radio, de la radio televisión. Por cada escuela, bueno. Así es, efectivamente, ¿no? Con radio universitaria de la UNSP, y luego también por un canal regional. Cadena 15, si mal no recuerdo. Cadena 15 con Katy... Sí, Segovia. Katy Segovia. Y ahora es... Pero de esto estamos hablando, pues, Johan, de hace... 2008. Claro. Ya va a ser 20 años. Van a ser 20 años. Caramba, qué rápido. Se va rapidísimo. Pues bien, agradecer a la producción y nuevamente a Luis Alberto el haberlo tenido. Nosotros con una siguiente entrevista en lo que va de la semana o en lo que nos programe la producción. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.